Bien, bueno, pues mi nombre es Feliciano Prigo, como se ha indicado, soy profesor titular del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba, y la Universidad de Córdoba, bueno, pues es el socio, digamos, de uno de los socios nacionales junto a lo que es la Diputación de Málaga, que participa en este proyecto, ¿no? El proyecto, bueno, lo que es la ponencia tiene como título la metodología para medir compuestos fenólicos en aceite de oliva virgen extra. Y en concreto, bueno, pues proponemos, en función de los resultados que hemos conseguido durante 3 años, pues un decálogo de pautas a tener en cuenta con el objetivo de producir aceite de oliva virgen extra con alto contenido fenólico y poder sacar un valor añadido a la hora de comercializarlo, ¿no? Bien, bueno, como decía, nuestra ubicación es el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba. El grupo que yo lidero se llama Plataformas Analíticas en Metabolómica, áreas clínica y agroalimentaria, y nuestro grupo de investigación tiene 2 líneas de trabajo. Una línea de trabajo que se centra en la parte puramente clínica nutricional, donde colaboramos con grupos clínicos del Hospital Reina Sofía, y sobre todo desde el punto de vista de potenciar efectos saludables asociados a dieta mediterránea. Y la otra línea de investigación que tenemos es desde el punto de vista agroalimentario, y lo que hacemos es caracterizar componentes bioactivos, entendiendo por componentes bioactivos componentes que están presentes en alimentos y que tienen un potencial saludable para aquella persona que los consume, ¿no? Bien, entonces el proyecto Aristoil, bueno, pues se centra en esa segunda línea, en la que intentamos, bueno, pues caracterizar esos componentes bioactivos, medirlos y bueno, pues conocer su impacto, digamos, desde el punto de vista saludable, ¿no? Bien, bueno, pues evidentemente vamos a hablar de compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos están en el aceite y, por supuesto, tenemos que empezar hablando de composición del aceite de oliva. Composición del aceite de oliva. El aceite de oliva se compone esencialmente de 2 familias de compuestos. Una familia de compuestos que serían los componentes que se denominan mayoritarios y que representan aproximadamente el 98% de la composición del aceite de oliva, ¿vale? Aproximadamente. Dentro de esta familia destacan, bueno, pues esencialmente los triglicéridos, y luego hay otras familias minoritarias tales como los fosfolípidos y demás, que están presentes a menor concentración. Aquí un aspecto importante es que, bueno, pues esa fracción mayoritaria, lo que se hace es caracterizarla en base al perfil de ácidos grasos. Nosotros determinamos el perfil de ácidos grasos y vemos cuáles son los diferentes ácidos grasos que forman parte de esa fracción. En el caso del aceite de oliva, bueno, pues evidentemente el ácido graso principal es el ácido oleico. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado que es responsable de parte de las propiedades saludables del consumo de aceite de oliva. El aceite de oliva destaca por tener ese perfil monoinsaturado, entonces ese tipo de grasa, el consumo de ese tipo de grasa, pues es favorable para nuestra salud, ¿vale? Y luego tenemos una fracción minoritaria que representa aproximadamente el 2% de la composición total. Está integrada, pues, por una gran diversidad de familias químicas, entre las cuales, bueno, pues destacan los fenoles, tocoferoles, componentes volátiles, triterpenos, hidrocarburos, una gran cantidad y variedad de familias. Aquí, en cierto modo, son unas familias que se conocen, pero que realmente podemos decir, después de toda digamos, la cantidad de proyectos de investigación que se han desarrollado, es una de las fracciones menos conocidas lo que es el aceite de oliva virgen extra. Por ejemplo, fenoles y volátiles son responsables de las propiedades organolépticas del aceite. Es decir, cuando nosotros catamos un aceite, lo que percibimos esencialmente son los componentes volátiles y, bueno, pues también contribuyen los fenoles. Se conoce que los fenoles contribuyen desde el punto de vista de picor y amargor. Cuando un aceite pica y amarga, pues se asocia esencialmente a los compuestos fenólicos, ¿no? Los compuestos fenólicos también son responsables desde el punto de vista saludable, como vamos a ver a lo largo de la ponencia. Tienen propiedades muy beneficiosas desde el punto de vista nutricional y además contribuyen a la estabilidad oxidativa del aceite. Es decir, un aceite que a final de campaña o después de un año de producción notamos que está rancio, pues esencialmente que esa fracción se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces los fenoles también son responsables de que el aceite, pues, dure más y pueda mantener sus propiedades en cierto modo, ¿no? Bien. Es importante resaltar que estas fracciones diferencian las diferentes categorías de aceite de oliva, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de aceite de oliva refinado, aceite de oliva lampante que se destina a refinado, cuando nosotros aplicamos el proceso de refinación, toda la fracción minoritaria se pierde, o prácticamente toda, ¿vale? De hecho, hay familias de compuestos que se pierden completamente, entre ellos los fenoles. Todo eso se pierde, ¿vale? De hecho, un aceite refinado ni sabe ni huele, ¿vale? Pues toda esa familia destruida completamente, ¿vale?
Sin embargo, por tanto, podemos decir que esas familias de compuestos solo están presentes en aceite de oliva virgen y en aceite de oliva virgen extra, ¿vale? La diferenciación entre virgen y virgen extra viene porque esencialmente hay algunos defectos nosotros que apreciamos en el proceso de cata y que esencialmente esos defectos pues, van a afectar a determinadas familias en cierto modo. Por tanto, aceite de oliva virgen extra va a ser aquel en el que estos compuestos están totalmente inalterados, ¿vale? Están como se producen, tal cual, ¿vale? Entonces eso es importante también resaltarlo. Por tanto, si nosotros vamos a hablar de compuestos fenólicos, nos referimos única y exclusivamente a aceite de oliva virgen y sobre todo, aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estos componentes minoritarios también son responsables de las propiedades saludables, como he indicado, ¿no? No es solo el perfil monoinsaturado, ¿de acuerdo? Por tanto, para combinar el efecto saludable del aceite de oliva, tenemos que consumir virgen extra para potenciar tanto el perfil monoinsaturado de la grasa y esos componentes fenólicos y entre otros, ¿no? Bien, bueno, pues eso hay estudios que lo avalan, ¿no? Hay un proyecto que después comentará Paco, se llama el proyecto Predimed, que es digamos, el mayor ensayo de intervención a nivel mundial en relación a evaluación del impacto saludable que tiene la dieta mediterránea. Es un proyecto español, puramente español, desarrollado aquí en España, ¿de acuerdo? Con 7.500 pacientes a los que se sometían, bueno, pues a diferentes hábitos alimenticios, dietas nutricionales. Entonces, pues una de las publicaciones derivadas de este proyecto concluye y demuestra que aquellos individuos que consumen aceite de oliva tienen un 48% de menor probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares. O sea, la mitad de probabilidad consumiendo aceite de oliva. ¿De acuerdo? Y esencialmente en este artículo enfatizan que el efecto beneficioso se obtiene consumiendo virgen extra. Con lo cual, en cierto modo, bueno, pues lo que están refrendando es que esa composición equilibrada entre fracción mayoritaria y fracción minoritaria es la gran responsable de que las propiedades saludables que nos aporta el consumo de aceite de oliva, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues que desgraciadamente, cuando nosotros cogemos una botella de aceite de oliva, pues esas propiedades saludables, pues prácticamente no aparecen en la etiqueta de información nutricional, ¿vale? Cualquier botella que cojamos, nosotros le damos la vuelta, miramos información nutricional y lo único que nos aparece es que podemos encontrar algo parecido a esto. Imaginemos la situación que nos podemos encontrar en la que una persona llega a un restaurante y, bueno, pues pide una tostada tal cual, ¿no? Y le dan dos productos, ¿no? Dos productos que esa persona no sabe lo que son, ¿no? Entonces, le da la vuelta a la etiqueta, dos botellas ámbar y ve esas dos etiquetas. Vamos a compararlas entre ellas, ¿no? Si uno compara, lo primero que llama la atención es que tenemos aquí el perfil de ácido graso, ¿vale? Que destaca, por cada 100 gramos tendríamos 79, es decir, prácticamente el 80% sería ácidos grasos monoinsaturados, que hemos dicho que es grasa buena, por lo cual positivo, ¿no? En este otro producto, bueno, pues tenemos 80 gramos, es prácticamente muy parecida a la composición, ¿vale? La composición, el perfil de ácido graso es muy parecido. Quizás este incluso, yo diría que es un poquito mejor porque tiene menos saturadas, tiene 9 frente a 13, ¿verdad? Bien, vámonos a ir comentando otros indicadores. El contenido en hidrato de carbono aquí es 0 y aquí es 0. En azúcares tenemos 0, aquí tenemos también 0, proteína 0, sal 0, sal 0, y luego finalmente tenemos aquí contenido en vitamina E, ¿vale? Que ahora nos vamos a parar. Esta es la etiqueta que nos permite en la legislación comentar, o sea, indicar, incluir la información nutricional que la legislación nos permite incluir en etiquetado de aceites, ¿vale? Entonces, vemos la vitamina E y vemos que por cada 100 gramos este producto nos aporta 20 miligramos. Y en este caso, por cada 100 gramos, este nos aporta 70 miligramos. Con lo cual, este producto evidentemente tiene más vitamina E. Si comparamos, bueno, mismo perfil de ácido graso, aquel otro producto tiene mayor vitamina E, ¿no? Entonces, ¿cuál consumiríamos? Bueno, pues si nosotros no supiéramos, pues diríamos, pues voy a consumir aquel, ¿no? Está claro, ¿no? Bueno, pues que sepamos que nos estamos tomando una tostada con aceite refinado de girasol altoleico, ¿vale? Así de claro, ¿vale? El virgen extra es este. Este es virgen extra y eso es girasol altoleico. Entonces, cuando uno compara información nutricional, suceden cosas como esta. Es decir, realmente la información nutricional que está permitida favorece a otros productos que realmente son menos saludables, totalmente menos saludables, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esa información pues no está, digamos, desde el punto de vista, no se está transmitiendo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos un reglamento europeo, una normativa, que es el reglamento 432/2012, que incluye un listado de declaraciones saludables, que básicamente son propiedades beneficiosas asociadas al consumo de alimentos que se podrían incluir en etiquetados de esos alimentos.
Es decir, si nosotros tenemos un alimento que tenga pues predominancia de ácidos grasos monoinsaturados, eso aporta unas propiedades beneficiosas, pues el texto que indica esa declaración saludable se podría poner, pues por ejemplo, disminuye el colesterol en sangre, el consumo de este alimento, ¿no? Una propiedad beneficiosa en cierto modo, ¿no? Bien, bueno, pues este reglamento, como he indicado, contiene esas declaraciones saludables que se podrían poner en etiquetado de alimentos, ¿vale? Bien, si nosotros evaluamos este documento, que es aproximadamente un documento de unas 55-60 páginas, ¿vale?, podemos identificar 4 declaraciones saludables que se podrían asociar al consumo de aceite de oliva, ¿vale? Esas 4 declaraciones saludables las he resumido aquí, perdona un poco por el texto que es un poco pequeño, pero bueno, está sacado tal cual exactamente de lo que es el documento, el reglamento este europeo. Entonces, si nosotros vemos, pues esas 4 declaraciones saludables afectarían a los ácidos grasos mono y poliinsaturados, que ya hemos comentado, que en principio cualquier producto que lo tuviera podría hacer uso de declaración saludable, ¿vale?, incluido el girasol altoleico, ¿vale? El efecto saludable del consumo de productos con ácidos grasos monoinsaturados es que reduce el colesterol en sangre. Eso es lo que se podría poner, ¿no? Otra familia serían los fitoesteroles y fitoestanoles, que están presentes en aceite de oliva, pero también en una gran cantidad de productos, desde frutas hasta verduras, etcétera, etcétera, ¿vale? La tercera sería la vitamina E, que también la hemos comentado y que también está presente en girasol altoleico, ¿vale? Por tanto, no es algo exclusivo del aceite de oliva. Y finalmente, esta que aparece aquí, que es la tercera, que indica nominalmente polifenoles del aceite de oliva. Y es la única declaración que es específica del aceite de oliva, de compuestos que solo se encuentran en aceite de oliva, polifenoles del aceite de oliva, ¿vale? Bien, el resto, como he indicado, las otras 3 declaraciones, cualquier alimento que contenga esos productos y que con un consumo habitual diario aporte esos componentes, pues va a poder hacer uso de esa declaración saludable, ¿no? Vamos a ir viendo un poco cada una de estas declaraciones saludables. La primera, como hemos comentado, los ácidos grasos monoinsaturados, ¿vale? El aceite de oliva destaca porque el ácido graso principal en ese perfil de ácido graso es el ácido oleico. De hecho, nos podemos encontrar que entre un porcentaje entre el 55 y el 83% de todos los ácidos grasos constituye ácido oleico, ¿de acuerdo? Evidentemente, eso hace que tengamos un perfil monoinsaturado y, por supuesto, que el aceite de oliva, el consumo de aceite de oliva como fuente de grasa principal, pues tenga efectos muy importantes desde el punto de vista saludable, ¿no? De hecho, la dieta mediterránea, el consumo de aceite de oliva, digamos que es el pilar fundamental en el que se sustenta, ¿no? Y es constituyendo la fuente de grasa principal, ¿no? Bien, insisto, esta declaración saludable no es exclusiva del aceite de oliva, ¿vale? Porque cualquier alimento que tenga ácidos grasos monoinsaturados podría hacer uso de ella, ¿vale? Por ejemplo, las nueces. Las nueces destacan por tener ácidos grasos poliinsaturados y, por tanto, evidentemente también podría hacer uso de esta declaración. Por tanto, no es específica del aceite de oliva, ¿vale? Vámonos a la segunda, fitoesteroles y fitoestanoles. Esta declaración saludable lo que indica, leo, es que también contribuye o sea, el consumo de alimentos que tengan fitoesteroles y fitoestanoles contribuyen a que mantengamos niveles de colesterol en sangre idóneos, ¿no? Equilibrados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Para hacer uso de esa declaración saludable, el alimento que consumamos nos debería de aportar diariamente 0,8 gramos de fitoesteroles o fitoestanoles, ¿vale? 0,8 gramos. Bien, vamos a trasladar eso al contenido de estos productos en aceite de oliva, de estos componentes. Si nosotros evaluamos el contenido de fitoesteroles y fitoestanoles en aceite de oliva, encontramos que aproximadamente son 2.500 miligramos por kilo, o lo que es equivalente a 2,5 miligramos por gramo. Entonces, para satisfacer esa demanda de 0,8 gramos, deberíamos de consumir 320 gramos de aceite al día, que es un desequilibrio en cierto modo, ¿vale? Dietético. Es decir, no podríamos hacer uso de esa declaración saludable. Es decir, para hacer uso de la declaración saludable, el alimento con un consumo diario habitual debería de satisfacer esa demanda. Y ninguna dieta te va a recomendar consumir 0,3 kilos de aceite al día, ¿vale? Porque no nos olvidemos que el aceite no deja de ser una grasa, ¿vale? Una grasa. Bien. Por tanto, el aceite de oliva contribuye a esta declaración saludable con un consumo habitual, pero no podría hacer uso de esa declaración saludable como tal, ¿vale? Vámonos a la tercera, la vitamina E. Ya hemos pasado de la primera, que en principio sí podemos hacer uso, pero no es exclusiva. La segunda, que no podemos hacer uso de forma directa. Vamos a ver la vitamina E. En cierto modo ya podemos un poco más o menos presuponer lo que va a ocurrir, ¿no? En este caso, la vitamina E, la declaración saludable, lo que dice es que la vitamina E contribuye a la protección del daño oxidativo celular, en célula, ¿vale? Que es un mecanismo por el cual se producen muchas patologías, ¿no? Muchas enfermedades. Bien, ¿cuál es la cantidad diaria recomendada de vitamina D? Son 12 miligramos al día. Entonces, si nosotros miramos contenido en vitamina E en diferentes aceites vegetales, pues prácticamente podemos decir que aquí la batalla está perdida, ¿no?
Porque aceite de girasol te aporta por 100 gramos entre 50 y 75 miligramos. Aceite de soja, 17 y 25. Aceite de palma, con lo bueno que es, ¿verdad? 20 y 30 miligramos. Aceite de maíz, entre 20 y 30. Y sin embargo, aceite de oliva, entre 15 y 25. ¿Vale? Con lo cual, en principio, o sea, para satisfacer esta demanda, nosotros deberíamos de consumir pues, aproximadamente entre 80 y 100 gramos de aceite de gramínea. Una cantidad, en cierto modo, bastante elevada, ¿no? Y además, tendría que competir con otros aceites refinados que tienen más. Es decir, tú consumes menos cantidad de girasol, es decir, consumes prácticamente 10 gramos de aceite de girasol y estás satisfaciendo esa demanda de vitamina E. Con lo cual, en principio, esa lucha nos interesa desde el punto de vista de declaración saludable, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a por la última, que es la que es específica, a ver si esta es lo que nos da el aporte. La declaración saludable en relación a los fenoles lo que dice es que los polifenoles previenen la oxidación de los lípidos presentes en la sangre. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que previenen frente al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? Esa es, digamos, la traducción de lo que es la declaración saludable. Y por eso, bueno, pues va de la mano del artículo ese que he comentado antes. Una persona que consume aceite de oliva tiene un 50% menos de probabilidad de padecer un evento cardiovascular. ¿Vale? Así, la mitad. De acuerdo, bueno, pues esa no es la única propiedad saludable. Esa no es la única. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria emitió un comunicado hace ya en el año 2011 en relación a otras propiedades saludables, otras propiedades beneficiosas de los polifenoles, entre las que destacan actividad antiinflamatoria, ¿vale? Protección del tracto gastrointestinal, mejora del sistema inmunológico, es decir, una gran cantidad de propiedades, ¿vale? Sin embargo, la bandera es esta que he comentado. La propiedad bandera es protección de digamos, de la oxidación de los lípidos en la sangre, ¿vale? Que es protección frente a enfermedades cardiovasculares, básicamente, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco más de esta declaración. ¿Qué ocurre? Ningún producto hace uso de esa declaración en cuanto a aceite de oliva virgen extra, pero te encuentras luego situaciones como esta, que es un producto que no sé si lo habéis oído en radio o lo habéis visto en prensa, que se llama Supradin con antioxidantes de la oliva, ¿vale? Esto lo comercializa la Casa Valle y lo podemos encontrar en cualquier farmacia. Y básicamente esto lo que indica es que tú con un comprimido al día estás satisfaciendo lo que indica la declaración saludable. Es decir, tú te tomas un comprimido de esto al día y te estás tomando la cantidad de polifenoles necesarias para prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces, digamos que es una invasión de mercado, en cierto modo. Es decir, un producto que, claro, el sector del aceite de oliva no utiliza, pues ahora va al sector farmacéutico y se aprovecha de ello, ¿no? Y realmente el contenido está establecido para satisfacer la declaración saludable. Y el texto que incluye en envase, en el empaquetado, es exactamente el de la declaración saludable. Es decir, protege el daño oxidativo de los lípidos en sangre. Con lo cual, nos podemos dar cuenta de que hay otro sector que se está aprovechando de ese, que no se aprovecha el sector del aceite de oliva, ¿no? Bien, vamos a entrar en qué aceites pueden cumplir este criterio, qué tiene que tener un aceite para que pueda cumplir. La declaración saludable lo que especifica es que para que pueda hacerse uso de ella se tiene que recomendar un consumo de 20 gramos al día de aceite, ¿vale? Que en cierto modo, bueno, pues está un poco por debajo de lo que realmente un consumidor medio o mejor dicho, al que le guste el aceite de oliva consume diariamente, ¿vale? Bueno, afortunadamente no hay que consumir 20 gramos, ¿vale? Hay estudios como por ejemplo el Predimed que recomienda que se pueden consumir 50 gramos al día sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema de que te vaya a dar un desequilibrio dietético, nutricional o te vaya a causar obesidad, nada. O sea, 50 gramos al día perfectamente, sin problema. Bien, bueno, pues esos 20 gramos que están fijados por la Agencia Europea para intentar mantener una dieta saludable, deberían de aportar, el consumo de esos 20 gramos, 5 miligramos de compuestos fenólicos, que son hidroxitirosol y derivados, son los compuestos en concreto. Bien, si eso lo traducimos a concentración, implica que ese aceite debería tener 250 miligramos por kilo, ¿vale? 250 miligramos de compuestos fenólicos por kilo de aceite. Y eso realmente, después de analizar pues, más de 3.000 muestras, podemos decir que es bastante fácil de conseguir, ¿vale? Por tanto, es algo que se puede conseguir si se trabaja en calidad, ¿vale? Si se tiene un producto de calidad, lo más normal es que tenga ese dato y es, digamos, una pata más para apoyarse desde el punto de vista de comercialización, ¿vale? Bien, ¿quiénes son esos compuestos? Bueno, pues son hidroxitirosol, tirosol, oleocantaliolaceína y oleuropeína glicona y ligustróxido glicona. Estos nombres tan raros representan los compuestos fenólicos que se encuentran en el aceite de oliva y que constituyen prácticamente entre el 90 y el 95% del perfil fenólico del aceite de oliva, ¿vale? Entonces ya ahí los tenéis, por lo menos que no empiecen a sonar, ¿vale? Hidroxitirosol, oleocantal, oleaceína, oleuropeína glicona y ligustróxido glicona, ¿vale? Bien, esos son los nombres.
¿Qué ocurre? Aquí en España todavía vamos un poco, también el sector oleícola aquí en España, digamos, es muy inmensamente complejo, ¿no? Entonces, vamos un poco, todo va muy lento, ¿no? Pero que sepamos que ya hay países que están haciendo uso de la declaración saludable en etiquetado. Por ejemplo, Croacia está haciendo uso, ¿vale? Y Grecia va a hacer uso, si no está haciéndolo ya lo tienen preparado, ¿vale? Y se puede poner en etiquetado. Esto es un ejemplo de un productor griego que en su empaquetado, bueno, pues pone ya directamente que es cardioprotector, ¿vale? Ahora bien, en etiquetado de botella no se puede salir de lo que indica el texto de declaración saludable. Es decir, lo que he comentado antes, los polifenoles del aceite de oliva protegen frente al daño oxidativo de los lípidos en sangre, ¿vale? Bien, vamos a ver. Bueno, el proyecto, os comento, el proyecto participamos 5 países: España, Italia, Grecia, Croacia y Chipre, ¿vale? Entonces el objetivo es un poco evaluar, digamos, el potencial saludable de los aceites que se producen en estos países, ¿de acuerdo?, en base a contenido fenólico, ¿vale? El proyecto, bueno, pues surgió con un objetivo real, que era, primero, ver si había métodos que pudieran responder a esa declaración saludable, es decir, cuantificar esos productos, cuantificar esos componentes, y luego estudiar el por qué unos aceites tienen más y otros aceites tienen menos, ¿vale? Entonces eran, digamos, un poco los objetivos reales. Una de las particularidades es que el proyecto ha trabajado con muestras reales procedentes de productores, ¿de acuerdo? Entonces el productor daba una muestra, la muestra se analizaba, ¿vale? Y a cambio se le emitía un certificado, un informe de resultados firmado por la Universidad de Córdoba con, digamos, los niveles fenólicos de su aceite y si podía hacer uso de la declaración saludable, ¿vale? A cambio, el productor debería de aportar una cierta información de cómo se había obtenido la muestra, en algunos parámetros, con el fin de generar una base de datos enorme que nos permitiera, bueno, pues, analizar el por qué unos aceites, ya os digo, tienen más o menor contenido fenólico, ¿vale? Bien. Bueno, pues la primera fase la completamos rápido. Vamos a ver qué métodos hay, digamos, en los laboratorios actuales para poder responder a declaración saludable o intentar cuantificar fenoles primero, ¿no? Y hay 2 métodos para cuantificar fenoles. En cualquier laboratorio que queramos enviar una muestra, nuestra muestra de aceite, la llevamos a un laboratorio y nos piden, bueno, pues yo quiero analizar fenoles. Bueno, pues nos van a ofrecer o el método de Folincio-Caltó o el método de referencia del COI, ¿vale? Esos 2 métodos no sirven para responder a declaración saludable. No responden a declaración saludable. ¿Por qué? O sea, no permiten evaluar el potencial saludable en un aceite de oliva en cuanto a contenido fenólico. ¿Por qué? Pues porque son métodos de cuantificación relativa, ¿vale? Es decir, estos métodos, para que nos hagamos una idea, utilizan un estándar concreto, en este caso, en un caso es el ácido gálico y en otro caso es el tirosol, pero que no representan el comportamiento total de todos los fenoles. Entonces, lo que estos métodos hacen es cuantificar por debajo del contenido real. Entonces, cuando tú analizas un aceite y tiene 350 miligramos por kilo reales, pues a lo mejor estos métodos te dicen, pues tiene 210, con lo cual no podría hacer uso de la declaración saludable, ¿vale? Entonces, esos 2 métodos nos sirven para dar contenido fenólico con vista a seguimiento anual, pero realmente no responden a declaración saludable, ¿vale? Entonces, los laboratorios, a día de hoy, no tienen un método que responda a declaración saludable, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos como siguiente fase? Pues proponer un método que sí responda a declaración saludable. Y eso es lo que hemos hecho en el marco de este proyecto. Hemos propuesto un método que sí permite realmente evaluar el contenido saludable de un aceite en cuanto a composición fenólica, cuantificando cada compuesto de forma individual. De forma que luego lo que hacemos es sumarlos y damos el contenido total, ¿vale? Bien, bueno, pues estos son los famosos compuestos. Tenemos hidroxitirosol, estructuras químicas que no vamos a entrar, por supuesto, el tirosol, y estos son los mayoritarios realmente. Es decir, cuando nosotros tenemos un aceite de oliva virgen extra, vamos a tener estos, ¿vale?, que son más complejos. Cuando ese aceite se va degradando, ¿vale?, se empiezan a formar estos, que son más simples. Entonces, muchas veces, durante muchos años, un objetivo, claro, de algunas industrias, de algunos productores, oleícolas sobre todo grandes, era producir aceites que tuvieran mucho hidroxitirosol, cuando realmente era lo contrario de lo que había que hacer. El aceite está menos degradado cuanto más cantidad de estos tiene, ¿vale? Cuanto más cantidad de estos tiene. Y de hecho, muchas veces nosotros vemos un perfil fenólico y sin probar ese aceite podemos saber si está degradado o próximo a enranciarse, ¿vale? Por ejemplo, con el contenido en hidroxitirosol. Un contenido en alto hidroxitirosol indica que el aceite o está ido o prácticamente está próximo a irse, ¿vale? Digamos que es una señal de alerta, en cierto modo, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a dar... Perdón, parece paradójico. O sea, mayor contenido...
Mayor contenido... Los compuestos fenólicos son favorables, son sí, positivos y son buenos para la salud. Cuanto más alto su contenido... No, cuanto mayor contenido de este, en concreto. De este. Del hidroxitirosol. Efectivamente. Vale. Porque digamos que, si nos fijamos en la estructura, esta parte, cuando se rompe esta molécula por aquí, me libera hidroxitirosol. Entonces, la degradación de estos compuestos es lo que aumenta el contenido en hidroxitirosol y tirosol. Entonces, un contenido normal de aceite de oliva virgen extra, cuando se producen a primera de campaña, en hidroxitirosol es por debajo de 2 miligramos por kilo. Cuando a mí me han llegado aceites que están, sin probarlos, ya sabemos que están pasados simplemente por el contenido de hidroxitirosol, por tener 25 partes por millón, 25 miligramos por kilo, es decir, 20 veces más que lo que tiene un virgen extra. Próximo peroxidasa. Efectivamente. ¿Vale? Sí. Y es bastante llamativo ese dato. Porque ya os digo, ha habido muchos productores, sobre todo no productores, sino grandes casas de producción, que lo que querían es producir aceite con mucho hidroxitirosol, y es prácticamente lo contrario, ¿vale? El hidroxitirosol es muy reactivo, es, digamos, que lo que hace que más empiece a degradarse, ¿vale? Bien, vámonos a los resultados, que es la segunda fase. Es decir, cómo de saludables son los aceites que se producen en España, ¿vale? Entonces, la primera campaña que analizamos de forma masiva muestras fue en 2017-2018 y se analizaron 1.242 muestras solo en España, ¿vale? Estas muestras procedían esencialmente de la zona de Andalucía, Castilla-La Mancha también algunas, Extremadura y sobre todo de la zona mediterránea, ¿vale? Pero el gran grueso es Andalucía, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es cada compuesto de forma individual en color blanquito y tenemos el mínimo que se encontró en alguna muestra, el máximo, el promedio y la desviación estándar, que digamos que lo que define es el rango de variabilidad que hemos encontrado, ¿vale? Los resultados están expresados en miligramos por kilo, ¿vale? Entonces el primer dato que nos llama es variabilidad tremenda. Una variabilidad tremenda. Por ejemplo, si nos ponemos con la oleuropeína glicona, encontramos algún aceite que tenía 0 y aceites que tenían 895 miligramos por kilo. Y luego en ese rango, pues estamos en esas 1.242 muestras. Por lo pronto, entonces, primer dato importante, gran variabilidad. Enorme, ¿vale? Luego vamos a ver qué factores contribuyen a esa variabilidad. Y luego lo que nos encontramos es que había familias de compuestos. Agrupando estos compuestos los podemos agrupar en derivados de hidroxitirosol y de derivados de tirosol, ¿vale? También tenemos variabilidad y lo más importante, contenido fenólico total desde 13, que es prácticamente un aceite sin fenoles, 13 miligramos por kilo un aceite prácticamente sin fenoles, a 3.700 miligramos por kilo, que es una barbaridad, ¿vale? Y el parámetro importante, hemos dicho que lo que dice la EFSA es que el aceite tiene que tener 250 miligramos por kilo y que por 20 gramos de consumo debe de aportar 5 miligramos. Nosotros encontramos que había aceites que aportaban, es decir, si tú consumes 20 gramos al día, aportaban 0,3 gramos, con lo cual están por debajo de lo que dice la declaración saludable, pero aceites que tenían 74,7 miligramos, que es 15 veces más que lo que dice la EFSA, la declaración saludable. Es decir, aceites potencialmente muy saludables desde ese punto de vista, ¿vale? Y lo más importante es el promedio. El promedio eran 16 miligramos frente a los 5 que indica la EFSA, es decir, los aceites españoles aportaban 3 veces más fenoles que lo que indica la EFSA, que es la cantidad mínima para tener efectos saludables. Con lo cual, perfecto, ¿no? Primera conclusión de esta campaña, los aceites españoles, pues, muy saludables, desde el punto de vista, ¿vale? No lo explotamos, pero muy saludables, ¿vale? Bien, la denominación de origen de cepa aportó muestras perfectamente, ¿vale? Y en esta primera campaña los datos, pues, desde mi punto de vista, fueron buenísimos, ¿vale? Muy buenos. De hecho, puedo decir que como, digamos, asociación o de cooperativas, ¿no? Tenía datos muy por encima en comparación a otras cooperativas, ¿vale? Entonces, importante, aportaban 23,5. Las 13 muestras, el promedio eran 23,5 miligramos por 20 gramos, es decir, casi 5 veces más que lo que indica la EFSA, ¿vale? Y muy importante, es decir, todas las muestras, todas, el 100%, daban cantidades superiores a los 5, incluso a los 10. Es decir, si doblamos, si nosotros decimos, pues ahora no va a ser 5, ahora va a ser 10, duplicamos, exigimos un mayor nivel de exigencia, pues todas las muestras daban por encima de 10, ¿vale? Con lo cual es un dato realmente muy interesante. Este dato no lo he comentado en la tabla anterior. En la tabla anterior, el 95% de las muestras, de las 1.200 que se analizaron ese año, daba contenido superior a 250 miligramos por kilo. Y el 75% daban el doble, ¿vale? Por encima de 500, ¿vale? Por encima de 500. Evidentemente, en el momento que subimos exigencia en cuanto a contenido, algunas muestras pues se quedan por debajo, ¿vale? Pero no deja de ser un dato súper bueno. Si comparamos con el resto de países, España aportaba las mejores cifras, ¿vale? Las mejores cifras. Bien, datos de esta última campaña, 18-19, con lo cual ya tenemos 2 años, ¿no?, de referencia, ¿vale? A nivel de cooperativa,
Aquí tenemos datos del 904, se han analizado muchos malos, lo que pasa es que prácticamente los análisis terminaron hace 2 semanas, ¿vale? Entonces estamos todavía terminando lo que es el informe final. En esta última campaña los rangos de variabilidad se mantienen, pero bueno, el promedio ha bajado un poquito. También, en cierto modo, casi se puede explicar, ¿no? Porque hemos tenido un año, el último ha sido un poco climatológicamente complicado, ¿no? Entonces nos quedamos en 13,9, ¿vale? Pero volvemos a insistir, estamos casi 3 veces, de nuevo, por encima de lo que indica la... Es decir, ya tenemos datos de 2 años y en datos de 2 años, en un año hemos superado 3 veces y en otro año nos hemos quedado un poquito por debajo del triple de lo que indica la declaración saludable, lo cual es un dato muy, muy positivo. Vamos a ver ahora los datos de Estepa en esta última campaña. 13 muestras de nuevo y Estepa vuelve a repetir resultados, ¿vale? 22,9, que es prácticamente 4 veces y medio de lo que indica la declaración saludable, ¿vale? Con lo cual es un dato buenísimo, ¿vale? Desde mi punto de vista es excepcional, ¿vale? Bien, en este caso hubo una muestra, ¿vale? Una muestra que estaba por debajo de los 10 miligramos que pusimos como doble, ¿vale? Que luego comentaremos a qué se debe y por qué realmente, ¿vale? 10 miligramos. Bien, bueno, pues con estos datos, ahora después cuando pase a explicar el decálogo, yo ya casi que podría sentarme y que saliéramos a explicar el por qué esos resultados, ¿no? Porque realmente si después de 2 campañas tiene resultados tan positivos, pues poco podemos decir, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero vamos a comentar un poco los resultados de lo que ha sido el decálogo. Bien. Datos. ¿Cómo se explotan estos datos desde el punto de vista saludable? Vamos a ver. Digamos que la normativa no está clara, ¿vale? Estamos en un país en el que tenemos aparte 17 comunidades autónomas en las que cada una funciona de algunas particularidades muy diferentes. Entonces, en algunas comunidades autónomas ponen alguna barrera restrictiva en cuanto a etiquetado y en otras prácticamente no ponen nada, ¿vale? Luego nos encontramos con que es un tema totalmente novedoso, con lo cual muchas veces la gente que está en sanidad o en consumo y demás no conoce el tema. Entonces, lo único que te piden es una analítica. Y por ahora, en algunos sitios, en algunas comunidades, sí puedo decir que nuestras analíticas la están afectando, ¿vale? Y os voy a poner 2 ejemplos. En este caso, un productor andaluz de Almería, ¿vale? Que en su producto pone alimento saludable, lo pone en inglés, healthy food, y aquí pone el reglamento 432/2012. Esto es una latita pequeña, ¿vale? Con lo cual pone en principio lo que sería la declaración saludable. Luego tienen un envase, que es una botella, en la que también vuelven a repetir el texto y sí ponen el texto de la declaración saludable, ¿vale? Es decir, lo que comentaba, lo de los polifenoles, ¿vale? Bien, aquí tenemos otro productor, que es un productor valenciano, que es un ejemplo donde una comunidad autónoma en la que realmente pocas barreras ponen a la hora de etiquetado, ¿vale? Este productor se llama Olioli, ¿de acuerdo? Y en su etiqueta trasera, bueno, aquí tenemos la información nutricional, que es los datos que hemos visto anteriormente que debe de contener cualquiera, ¿vale? Y ellos, aquí en un subapartado, ponen los compuestos fenólicos, ¿vale? Aquí los dan. Esta analítica la hemos hecho nosotros, ¿vale? A ellos, como eslogan, utilizan aquí la magia de un aceite saludable y luego aquí abajo ponen el texto de la declaración saludable, es decir, lo de los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de ¿vale? Entonces son 2 ejemplos de productores que ya están utilizando, ¿de acuerdo? También nos han llamado productores los que no dejan ponerle nada, ¿vale? Pero también generalmente, a ver, no es... también tengo que comentar aquí que tampoco tenemos la información completa o la visión de lo que ellos realmente pretenden poner, ¿vale? Porque muchas veces a lo mejor el productor quiere poner esto protege frente a enfermedades cardiovasculares, que realmente es el mensaje final, pero es que no te puede salir de la declaración saludable, ¿vale? No te puede salir de lo que indica el texto. Entonces, si tú ya quieres añadir cosas más, pues ya es un problema, ¿no? Luego otros productores que lo ponen en la etiqueta adicional, esta que tenemos, los libritos estos que van en botella, ¿vale? Es otra opción. Muchos productores están haciendo uso en redes sociales, ¿vale? Te ponen la analítica, informe, lo enlazan con textos en los que explican el efecto saludable, el porqué, etcétera, etcétera. Entonces, en cierto modo, bueno, pues es una vía para utilizar desde el punto de vista de marketing, ¿vale? Bien, el otro objetivo del proyecto, conocer por qué unos aceites, por qué esos rangos de variabilidad tan tremendos, por qué un aceite te puede aportar, porque consumas 20 gramos, te puede aportar 0 de fenoles y otros 74 miligramos. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchísimos factores y prácticamente todo afecta a la composición fenólica. Los compuestos fenólicos son muy importantes desde el punto de vista, digamos, podemos decir, para que ser un mensaje claro, desde el punto de vista de la supervivencia de la planta. Los fenoles se encuentran en cualquier parte del olivo. Nosotros cogemos hoja de olivo, lo extraemos y se encuentran algunos compuestos fenólicos. Nosotros cogemos aceituna y se encuentran compuestos fenólicos. De la madera hay compuestos fenólicos, ¿vale? Entonces, todo influye, digamos, todo influye, ¿vale? Nosotros agrupamos esos factores en 4 bloques.
El genotipo o la variedad es un aspecto esencial en el perfil fenólico de un aceite de oliva, ¿vale? Factores agronómicos, factores técnicos y lo que viene a posteriori. Es decir, una vez que tú has producido, también tienes que cuidar ese producto. Tengamos en cuenta una cosa. Cuando uno tiene un aceite de oliva y ya lo ha producido y tiene una composición fenólica, si lo analiza un mes después, esa cantidad empieza a caer, ¿vale? Empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Y cuanto más tiempo pase, más cae. Entonces, aquí el mecanismo es intentar amortiguar esa caída, ¿vale? El objetivo es intentar amortiguar, ¿vale? Esa es, digamos, la finalidad. Bueno, pues el análisis de todos estos factores nos ha permitido evaluar una especie de decálogo, de pautas o de prácticas a tener en cuenta para producir aceite de oliva virgen extra con alto contenido fenólico, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ese decálogo lo podéis encontrar tanto en la página de OBSOL, en la página de la Asociación Española de Municipios del Olivo, y es básicamente, viene resumido en lo que es el libreto que hemos aportado hoy, ¿vale? Bien, vamos a ver los 10 puntos de ese decálogo. El primero, y es, digamos, el punto, por llamarlo de alguna forma, la bandera de este decálogo, es la producción de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Eso no es una garantía total, ¿vale?, de que un aceite de oliva tenga alto contenido fenólico, pero calidad y salud en cuanto a composición fenólica van muy de la mano, ¿vale? Van muy de la mano. Bien, el primer aspecto que soporta este punto son datos, ¿vale? Datos. Estamos hablando de que del 100% de muestras que nosotros hemos analizado, prácticamente el 95-96% eran aceite de oliva virgen extra, ¿de acuerdo? De esos aceites, prácticamente el 95% podrían hacer uso de la agregación saludable, con lo cual, si uno produce aceite de oliva virgen extra, tiene mucha probabilidad de que tenga un contenido fenólico importante como para hacer uso de la agregación saludable. Ahora, no es condición exclusiva, también tengámoslo en cuenta. Hemos analizado aceites que han ganado premios virgen extra, excepcionales organolépticamente, pero tenían bajo contenido fenólico, ¿vale? También lo hemos visto. Es decir, el contenido fenólico, digamos, la composición fenólica no es un parámetro de calidad, ¿vale? Aunque sí nos puede dar indicios de malas prácticas, ¿vale? Pero no es un parámetro de calidad. Ya os digo, aceites excepcionales organolépticamente que no tenían fenoles, tenían concentración por debajo del contenido, ¿vale? Ahora, muchos aceites, la gran mayoría de virgen extra excepcionales, sí cumplían con ese criterio. Por ejemplo, o informo de algunos resultados. Nosotros hemos analizado las 100 muestras de la guía Evoleum, que otorga, digamos, el premio a las 100 mejores aceites del mundo. En la campaña 18-19, que fue un año muy bueno desde el punto de vista fenólico, todas las muestras, las 100 muestras, tienen concentración por encima de los 5 miligramos, ¿vale? O sea, podrían hacer uso de la declaración saludable. En los datos de este año, pues me parece que están en torno al 90 y pico por ciento, 93-94%, ¿vale? Entonces, digamos que prácticamente no es una garantía total, pero una gran probabilidad, podemos decirlo así, ¿vale? Y es muy fácil de explicar el porqué. Los compuestos fenólicos forman parte del mecanismo de defensa de la planta, por ejemplo, frente a patologías, ¿de acuerdo? Por eso aquellas variedades que son más resistentes, generalmente son aquellas variedades que dan mayor contenido fenólico, ¿vale? También, en cuanto a la calidad del fruto, en el momento que el fruto se deteriora su calidad, los fenoles empiezan a disminuir su concentración, porque forman parte del mecanismo de defensa de la planta frente a hongos, frente a todo. Un fruto dañado hace que los fenoles caigan también, porque se empiezan a producir las reacciones enzimáticas que los degradan, ¿vale? Higiene también, ¿vale? Porque lleva asociado hongos, enfermedades, etcétera. Entonces, un fruto sano es garantía de alto contenido fenólico, ¿vale? Entonces, por eso digamos que es el punto, digamos, bandera, ¿no? El segundo punto, tanto el segundo y el tercero forman parte de lo que se llama la componente varietal, que nosotros denominamos, ¿vale? Os he comentado que el genotipo es muy importante, marca mucho el perfil fenólico, ¿vale? De hecho, nosotros en un estudio en colaboración con el Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, cogimos muestras de 100 variedades que representan aproximadamente el 90% de la producción de aceite de oliva a nivel mundial, ¿vale? Y analizamos su perfil fenólico durante una serie de campañas, hasta 3 campañas. Y lo que hemos visto es que las variedades tienen una predisposición a dar un perfil fenólico concreto. Es decir, no solo en cuanto a contenido, sino a dar preferencia a la presencia de unos compuestos fenólicos sobre otros, ¿vale? Y eso marca mucho digamos, en la calidad del producto, ¿vale? Aquí también es importante decir una cosa: cualquier variedad puede dar aceite con contenido fenólico desde el punto de vista saludable, ¿vale? Cualquier variedad. Ahora bien, hay variedades que tienen una mayor predisposición
a dar a tener la presencia de esos compuestos, ¿vale? Bien, aquí podemos ver algunos datos de picual, hojiblanca, de picudo y de arbequina, ¿vale? Picual, hojiblanca, picudo y arbequina. Este es el promedio de, pues, en el caso de picual, 300 muestras de la primera campaña, en el caso de arbequina unas 60 muestras, en el caso de picudo me parece que había unas 40 muestras también, y de hojiblanca pues también había unas 200 y pico muestras, ¿vale? ¿Qué vemos? Bueno, pues, por ejemplo, podemos decir que picual y hojiblanca tienden a dar muy alto contenido fenólico, pero, por ejemplo, arbequina tiende a dar menor contenido fenólico, ¿vale? Eso es así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, arbequinas. El año pasado, los arbequinas salieron excepcionales en cuanto a contenido fenólico. Este año ha sido difícil que los arbequinas den contenido fenólico por encima de los 5 miligramos, ¿vale? Han tendido, digamos, a dar por debajo. No es una variedad que apriete en cuanto a contenido fenólico, ¿vale? Pero, ya os digo, hay campañas que van excepcional, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, en algunos datos de esa campaña, algunas arbequinas dieron niveles tan similares a estos, ¿vale? Eso también es importante resaltar. Pero es que además la variedad, como decía, influye en cuanto al perfil, ¿vale? Por ejemplo, el picual destaca mucho porque tiene estos compuestos, los que se denominan agliconas, ¿vale? Hojiblanca también, picudo también, ¿vale? Pero arbequina destaca más porque tiene estos compuestos, ¿vale? Tanto leucina como leocantal destacan más, sin embargo estos están más disminuidos. Entonces eso es lo que decía, la variedad marca también desde el punto de vista relativo la presencia de unos compuestos u otros, ¿vale? Y eso tiene mucha importancia sobre, por ejemplo, algunos aspectos como la estabilidad oxidativa. El hecho de un aceite monovarietal sin ranciantes viene marcado mucho por la presencia de estos compuestos, ¿vale? Bien. Pero, perdone, vuelvo, es la variedad o el monovarietal con menos hidroxitirosol de las 4 variedades que hemos visto ahí. Sin embargo, yo creo o tengo entendido que la arbequina es probablemente la aceituna menos estable del mercado. Correcto. O los aceites lo que pasa es que estas muestras eran de principio de campaña. Entonces, bien, el índice de madurez no es el correcto. No, es correcto, pero es cuando el producto, digamos, que está en perfectas condiciones. O sea, digamos que cuando empiezan a producirse las reacciones para liberar hidroxitirosol es cuando va avanzando la campaña, digamos, ¿vale? Entonces una arbequina, si se produce en noviembre, puede tener 0,9, pero a lo mejor en enero ya tiene 3,5 de hidroxitirosol. Vale. Entonces, digamos que el perfil fenólico no es algo fijo, va a cambiar siempre, ¿vale? Va a cambiar. Sí. Y cambia mucho también, ¿vale? Cambia mucho. Entonces, cuando se va degradando el aceite es cuando empieza a aumentar hidroxitirosol, ¿vale? Bien. Y un aspecto muy importante. Nosotros hemos visto en algunos casos que cuanto más fenoles tenga, no quiere decir que sea el aceite más estable también. Nosotros hemos visto aceites con igual contenido fenólico total y uno es el doble de estable que el otro. ¿Por qué? Pues por la presencia en mayor o menor medida de estos compuestos. Es decir, que un aceite tenga más oleocantal y leucina hace que sea menos estable. Que una variedad tenga más aglicona hace que sea más estable. Entonces, si sumando todos esos compuestos tienes el total igual, pero luego su perfil es diferente, ahí es donde está la diferencia, ¿vale? Se puede afirmar que la oleuropeína es el mayor responsable de la estabilidad. La mayor cantidad hay muchos factores. También influye, por ejemplo, la presencia de el porcentaje de oleico linoleico, también influye mucho, ¿vale? Bien. Entonces, pero generalmente cuando tú tienes muchas muestras, cuando, digamos, prevalece estos factores, entonces se indica que también contribuye en cierto modo, ¿vale? Otro aspecto, lo que nosotros llamamos el efecto multivarietal, ¿vale? El efecto multivarietal. Hemos visto que en aquellas zonas, como hemos dicho antes, los aceites monovarietales destacan por tener perfiles muy concretos, ¿vale? Entonces, en aquellas zonas que destacan por ser zonas multivarietales, en las que hay, a lo mejor en una parcela te encuentras 6 o 7 variedades diferentes, ¿de acuerdo? Tienden a dar aceites muy equilibrados en cuanto a perfil fenólico, porque para todos contribuyen, y dan perfiles muy equilibrados, ¿vale? Y aquí podemos ver un resultado. Este es el dato promedio, ¿vale? Con todas las muestras, considerando todas las muestras del estudio. Y este es el dato de una zona con una amplia riqueza multivarietal. Aumenta mucho el contenido, ¿vale? Hemos pasado de 16 a 21. Porque dan aceites muy equilibrados en cuanto a perfil fenólico, ¿vale? Este es un aspecto que también es importante y sobre todo un aspecto que puede servir de argumento en aquellas zonas en las que algunas variedades concretas se están perdiendo, porque nos interesan desde el punto de vista agronómico, ¿vale?
Bien, localización geográfica, ¿qué es lo que hemos visto nosotros en cuanto a datos? Aquí lo que hemos evaluado es sobre todo la altitud sobre el nivel del mar, ¿vale? En la zona de producción. Y hemos visto que a partir de 400 metros hay una tendencia a aumentar el contenido fenólico, ¿vale? También es evidente, se asocia con zonas más orográficamente más montañosas, ¿vale? Menos de campiña total, ¿vale? Y en las que las plantas están sometidas a mayor estrés, en cierto modo. Pensemos una cosa, la presencia de compuestos fenólicos se asocia muchas veces al estrés de la planta. Entonces, en zonas de menos regadío, ¿vale? Hay más contenido fenólico, ¿vale? Eso también es un aspecto importante. Y ese, precisamente, el punto número 5, el riego. Muy importante desde el punto de vista fenólico, ¿vale? O sea, desde el punto de vista negativo, ¿vale? Es decir, un mayor riego disminuye contenido fenólico. Este es un ejemplo muy claro y muy representativo. Un picual de secano frente a uno de regadío en una zona que se diferenciaba 15 kilómetros. Prácticamente mismas condiciones de suelo y demás. Fijémonos, desde 24,7 a 9,6. Por eso hay muchos productores que tienen zonas de riego que lo que hacen es, antes del periodo de producción, cortan suministro, ¿vale? Y dejan de regar para someter un poco la planta a estrés hídrico para que aumente el contenido fenólico, ¿vale? Es una práctica que también es habitual, ¿de acuerdo? Pensemos claramente que es, o sea, una planta de riego las condiciones de estrés que tiene son mínimas. Sin embargo, en un olivar de secano, esas condiciones de riego, o sea, esa ausencia de agua, en cierto modo, pues hace que ese estrés incremente el perfil fenólico, ¿vale? Perdona. Sí. Pero compensa la producción que se tiene con la pérdida de fenólico. Claro, a ver, ahí está la clave. Ahí está la clave. Es decir, a ver, ojo, yo no estoy diciendo que haya que producir siempre aceite saludable, ¿vale? Es decir, yo como productor, por ejemplo, cuando me interesa cogerlas del suelo, las cojo del suelo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Es decir, uno tiene que evaluar. Y es cuando hay que evaluar. Tampoco tenemos datos, por ejemplo, de cuándo o de cómo interesa. Es decir, esto es un dato representativo para mostrar el efecto. Tampoco tenemos datos de decir, si tú cortas antes, pues cuánto tiempo te va a aumentar. O a lo mejor, y cuánto pierdes en producción, por ejemplo. O sea, ese balance no lo tenemos, ¿vale? Claro, esa es la política que seguimos escuchando y lo que nos vienen contando, que se coja la aceituna lo más rápido posible con el objeto de tener una calidad de aceite en cantidad, pero claro, estamos hablando de que de coger una aceituna verde a coger una aceituna madura estamos perdiendo entre un 4 o un 5% de... Y aquí por paso en un olivar de regadío la producción se nos puede disparar, cuando en uno de secano pues ahora compensa eso. Es un aspecto... Se valora ese esfuerzo de la misma, ¿no? A nivel de precio hoy día no. A nivel de precio hoy día no, desde luego. ¿Vale? Bien. Práctica agronómica. Estaba usted hablando antes de maduración. ¿Qué ocurre desde el punto de vista saludable? No tenemos los datos cerrados de la segunda campaña completamente, ¿vale? Pero desde el punto de vista saludable, nosotros podemos afirmar, por lo menos, aunque nos faltaría un poco concluirlo, ¿vale? Y cerrarlo, que los aceites tempranos no son los que destacan por tener alto contenido fenólico, ¿vale? Es un aspecto también en contra de lo que se podía pensar, ¿vale? En contra de lo que se podía pensar. Siempre se ha dicho que los aceites verdes de primera campaña son los que tienen más contenido fenólico porque pican y amargan muchísimo más. Nosotros, por ejemplo, con los datos del año pasado y este año, ya digo, van por un camino muy parecido. El mayor contenido fenólico se obtuvo desde mediados de noviembre hasta finales de enero, ¿vale? También fue un año muy particular, sobre todo porque estos datos están condicionados por esa campaña. En enero se estaba cogiendo la aceituna de arriba perfectamente y en febrero también, ¿vale? Ya sí observamos en febrero una caída de composición fenólica, ¿vale? Ya sí observamos en febrero. Entonces este año también apunta, en cierto modo, no sé si va a ser el periodo tan amplio como esa campaña, pero también es un periodo amplio. No es desde el punto de vista fenólico, o sea, no tienes que recolectar en noviembre, digámoslo así, ¿vale? Desde el punto de vista fenólico, ¿vale? También depende mucho eso del tipo de variedad, ¿vale? También depende mucho del tipo de variedad. Porque como he dicho antes, algunas variedades tienen predisposición a tener derivados de hidroxitirosol y otras tienen predisposición a tener derivados de tirosol, que es otra familia de compuestos fenólicos. Las dos familias de compuestos se comportan de una forma un poquito diferente. Aquellas variedades que tienen mayor contenido en derivados de hidroxitirosol, como puede ser, por ejemplo, picual, hojiblanca, etcétera, ¿vale? Tuvieron un comportamiento que reflejaba exactamente eso, es decir, desde mediados de noviembre hasta finales de enero, ¿vale? Sin embargo, aquellas variedades con mayor contenido en derivados de tirosol, como puede ser, por ejemplo, arbequina, estaban un poco más condicionadas que se recogieran antes, ¿vale? Y de hecho el periodo iba desde prácticamente finales de octubre
digámoslo así, hasta como mucho finales de mediados de diciembre por ahí, ¿vale? Se adelantaba un poco, digamos, el periodo, pero un poco desde el punto de vista, digamos, de perfil fenólico, ¿vale? Eso demanda un poco más, ¿vale? Bien, vámonos ya a movernos al molino, ¿vale? Este punto en principio está metido porque realmente tengamos en cuenta que participan 5 países con prácticas agrícolas muy diferentes. Hay algunos países que todavía producen con 3 fases, ¿vale? Entonces, está claramente demostrado que el sistema de 2 fases favorece perfil fenólico, favorece el contenido fenólico. Y esto es algo que es muy fácil de explicar. El aporte de agua, ¿vale?, tiende a disminuir contenido fenólico, porque el efecto que se observa es que lava el aceite en cuanto a compuestos fenólicos. Los va, digamos, lavando, ¿vale? Tenemos en cuenta una cosa: los compuestos fenólicos no son puramente apolares, es decir, se disuelven en grasa, o sea, se disuelven en lo que es el aceite, porque están a muy alta concentración. De hecho, la pasta tiene una concentración fenólica enorme, ¿vale? Hay compuestos fenólicos que se quedan en la pasta, ¿vale? Porque es imposible transferir completamente, desde luego, ¿vale? Entonces, cuando metemos un aporte de agua muy inadecuado, digamos que se van perdiendo compuestos fenólicos, ¿vale? Y eso lo vemos también en otras etapas, no solo en cualquier etapa del proceso. Por ejemplo, en centrifugación también se observa una centrifugación inadecuada por un aporte de agua alto, también hace que se pierdan fenoles. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí lo que vemos es el registro con el que nosotros trabajamos, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es unas señales, unos picos, ¿vale? Unos picos. Cada pico indica un compuesto fenólico diferente, ¿vale? Entonces, a mayor intensidad, a mayor altitud, a mayor altura del pico, digamos que hay mayor concentración de ese compuesto fenólico, ¿vale? Entonces, este es el resultado de análisis en diferentes fases de la centrifugación. Durante la etapa de centrifugación se tomaron 3 muestras: centrífuga 1, que fue justamente al principio, centrífuga 2, centrífuga 3, y luego el aceite final, ¿vale? Se hizo con 2 variedades, arbequina y picual. En el caso de arbequina se aportó más agua de lo apropiado, es decir, se hizo un aporte inadecuado durante la centrifugación, y en el caso de picual se hizo un aporte más correcto con una cantidad de agua menor. Entonces, en este caso vamos viendo cómo, conforme avanza la centrifugación, los compuestos fenólicos se van perdiendo, ¿vale? Por eso, es decir, el producto se puede perder en la fase, o sea, digamos, los compuestos fenólicos se pueden perder incluso en etapas finales del proceso, ¿vale? En etapas finales. Y sin embargo, en este caso, en el picual, se hizo un aporte adecuado y prácticamente los picos no se movían, ¿vale? Los compuestos fenólicos se mantenían, ¿de acuerdo? Entonces, es un reflejo de que un aporte de agua inadecuado durante todo el proceso hace que se pierdan compuestos fenólicos, ¿vale? Respecto a la parte de, digamos, la etapa más fundamental que marca el perfil fenólico, es el batido, y eso está claramente demostrado. El batido es clave para marcar el perfil fenólico. ¿Por qué? Porque es cuando se desencadenan, empiezan a actuar todas las enzimas que son responsables de la producción de estos compuestos, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos visto aquí en cuanto a los datos que tenemos? Pues que las enzimas, el mejor rango de trabajo está entre 24 y 28 grados, ¿vale? La temperatura de batido, entre 24 y 28 grados, ¿vale? Por debajo de esa temperatura no es, digamos, el rango óptimo de funcionamiento de esas enzimas, y por encima de los 28 grados, aparte de las enzimas que a nosotros nos interesan desde el punto de vista fenólico, empiezan a actuar otras enzimas que lo que hacen es degradar, que son fenoloxidasa y peroxidasa, y empiezan a alterar el perfil fenólico también, ¿vale? Entonces, generalmente los datos que tenemos es un rango estrecho entre 24 y 28 grados, ¿vale? Aquí vemos un poco, por ejemplo, este sería el efecto temperatura, ¿vale? Y vemos como prácticamente, en este caso, bueno, sería a partir de 23, aumenta el contenido fenólico, la tendencia a aumentar, y se va manteniendo más o menos hasta prácticamente los 27-28 grados, ¿vale? Y a partir de 28, pues realmente tampoco no tenemos muestras, pero sí hemos visto en ensayo de laboratorio que realmente cae contenido fenólico, ¿vale? Bien, otro parámetro relacionado con el batido, el tiempo de batido, ¿vale? Entonces aquí, claro, viene un poco condicionado con las, digamos, variedades que son predominantes, ¿vale? Las variedades predominantes. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que, sobre todo muy marcado para picual y hojiblanca, es que no se debería exceder los 45 o 60 minutos, ¿vale?, de tiempo de batido, ¿vale? A partir de esos tiempos ya empieza a caer contenido fenólico. Pero realmente, vuelvo a insistir, depende un poco de la variedad, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo. Bueno, evidentemente, mayor tiempo de batido, evidentemente el rendimiento aumenta, eso está claro, ¿vale? Aquí tenemos un ensayo de Avancourt que claramente lo muestra. 10 minutos de batido, 30 minutos de batido, 90 minutos, y aumenta claramente el contenido de aceite. Eso está claro, ¿vale? Eso está claro. ¿Qué ocurre en cuanto al perfil fenólico? Estos son datos de picual, ¿vale? Fijémonos que a partir de 40 minutos, o sea, hasta los 40 minutos aumenta, y luego a partir de 40 minutos tiende a caer un poco más. Si alargamos a los 60, ya
hay una caída bastante significativa, ¿vale? Pero aquí vuelvo a insistir, el efecto varietal es muy importante, porque en función de los compuestos fenólicos que predominen, hay un efecto u otro. Entonces, en el caso de Picual, predominan los derivados de hidroxitirosol, y el comportamiento es exactamente igual, por eso el comportamiento es igual, ¿vale? Pero en el caso de los derivados de tirosol, el comportamiento es un poquito diferente, y hace que el tiempo de batido tenga que ser un poquito menor. En cuanto a unos 30 minutos sería lo recomendable, ¿vale? Desde el punto de vista fenólico, ¿vale? A 40 minutos también incluso podríamos llegar, pero ya a partir de 60 ya hay una caída más significativa, ¿vale? Bien, y por último, lo que comenté justamente al principio, es decir, el aceite es un producto vivo. O sea, una vez que se produce, empieza a cambiar. Se está alterando desde que se produce, ya empiezan a producirse alteraciones, ¿vale? Entonces, el objetivo es minimizar esas alteraciones. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que, por supuesto, envasar productos filtrados, ¿vale? Porque el producto filtrado lo que tiene son impurezas que lo que hacen es hidrolizar, o sea, lo que tiene son pequeñas trazas de agua que lo que hacen es descomponer los compuestos fenólicos. Digamos que el filtrado es esencial desde el punto de vista fenólico, ¿vale? Y, sobre todo, almacenar, bueno, en caso de botella opaca, ¿de acuerdo? Y en caso de depósito, si es posible, termostatización e inertización con, por ejemplo, nitrógeno, con argón o con algo así, ¿vale? Eso también es muy importante desde el punto de vista saludable, ¿vale? Pero, vuelvo a insistir, desde que se produce, la cantidad va cayendo. Lo que hacemos es que realmente intentamos minimizar ese efecto. Pero es normal que en un producto envasado perfectamente, la cantidad fenólica en 6 meses haya caído un 30 o un 40%. Ahora, si nosotros tenemos una botella transparente, os garantizo que en esos 6 meses se ha ido el 80 o el 90%. Y aparte el aceite está rancio, ¿vale? El aceite está rancio, ¿de acuerdo? Bien, finalmente, como conclusiones, a mí me gustaría, bueno, pues, sobre todo a lo que hemos venido aquí, a intentar explicar esa necesidad de potenciar el valor saludable del aceite de oliva, ¿vale? Digamos que es una pata adicional que nos puede ayudar a la hora de comercializar, sobre todo sabiendo que lo que estamos produciendo de por sí lo tiene, ¿vale? De por sí lo tiene. La fracción fenólica juega un papel importante desde el punto de vista saludable, os lo he explicado, y luego además también influye desde el punto de vista organoléptico, ¿vale? Que está todavía por demostrar quiénes son realmente, qué compuestos fenólicos son los que dan ese picor y ese amargor representativo del aceite, y además desde el punto de vista oxidativo, ya lo hemos visto, hay algunas variedades que tienden a ser más estables frente a la oxidación que otras en función del perfil fenólico. Los fenoles no son un parámetro de calidad, es decir, no hay ninguna normativa que te diga a ti que tienes que medir fenoles para que tu aceite sea virgen extra, ¿vale? Pero sí, cuando uno ve un perfil fenólico, podemos dar indicios de un poco si ha habido anomalías, ¿vale? Y si ha habido alguna alteración, ¿de acuerdo? Evidentemente hace falta muchísimos más años, estamos trabajando con datos de prácticamente 3 campañas, pero realmente cada campaña es un mundo, entonces necesitamos intentar tener más variabilidad para ver qué es lo que está ocurriendo o que intentar predecir incluso qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y sobre todo, pues, enfatizar eso, la importancia del perfil y no sobre el contenido total, ¿vale? El contenido total puede ser muy alto, pero puede ser que haga que ese aceite sea poco estable con el tiempo, ¿vale? Que también es otro aspecto, ¿vale? Y simplemente, para terminar, bueno, pues agradecer a todas las entidades que han participado en el proyecto, desde la Asociación Española de Municipios del Olivo, de COP, AOVESOL, todas las denominaciones de origen que están involucradas, incluida la de Estepa, con la que tenemos firmado un convenio con la Universidad de Córdoba de colaboración, cooperativas de productores que han facilitado el envío de muestras, que ha sido un proceso también complicado. Tendemos a estar en un sector en el que trabajamos desde prácticamente todo el año y luego estamos en la promoción, que sigue el marketing, que sigue, etcétera, y prácticamente no hay tiempo muchas veces para nada. Y por supuesto, bueno, pues Diputación de Málaga, que es el otro socio de este proyecto, y finalmente el programa Interreg, que es, digamos, el organismo europeo que ha financiado el desarrollo de este proyecto, que finaliza pues prácticamente en octubre de 2019 y en el que estamos pues ya estamos moviéndonos para intentar qué es lo que podemos hacer para la próxima campaña, ¿vale? Bueno, pues simplemente agradeceros vuestra atención, ¿vale?